Buenos días, hoy es martes 12 de septiembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, catedrático universitario. Jaime, esta vez, buenos días, esta vez para pedirle su lectura sobre los 50 años del golpe de Estado encabezado por Pinochet en Chile y que fueron miles las víctimas de esa represión brutal. Pinochet se fue de este mundo sin pagar por sus crímenes, desapariciones, violaciones de los derechos humanos, en fin. Otros dirán que luego de eso vino el paraíso, ¿no? Pero la historia nos juzgará. Jaime, ¿cuál es su lectura 50 años después del golpe? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En estos 50 años después del golpe, en realidad la cultura política chilena ha tenido varios cambios y precisamente se ha ido ubicando, algunos dirán, en un péndulo político, otros quizá más certeros, en una continuación del militarismo desde la época del golpe de Pinochet. Y efectivamente, en la época del gobierno de Allende, si podemos establecerlo de modo muy claro, se realizaron consignas y se cumplieron muchas propuestas muy grandes, como la nacionalización de la gran minería del cobre, la estatización de empresas claves de la economía chilena. Se subieron los salarios de los trabajadores, se hacía emisión de billetes, imagínense, ¿no? En este caso del neoliberalismo se hace emisión de billetes para pagar las deudas privadas de los bancos, pero en el caso de Allende era para subir los sueldos de los trabajadores y del sector público. Más tarde realizó una modificación de la Constitución reformando el legislativo para crear una sola cámara. Y esto fue una de las situaciones que causó bastante oposición por parte de la derecha, ya que perdían sus acomodos, privilegios y beneficios. Y causó muchas movilizaciones, además del sector, obviamente, terrateniente, del transporte y algunos potentados que se encontraban perdiendo sus privilegios. Y eso realizó un gran problema en Chile y el gobierno de Allende causó o ejecutó sobre todo el congelamiento de los precios. Y esta polarización poco a poco llegó a grandes movilizaciones. Recuerdo ahora una entrevista que tuvo Fidel Castro con Salvador Allende y él le decía que la oposición se estaba fortaleciendo en Chile. Esto era pocas semanas del golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Y el día del golpe a manos de Pinochet, que es parte del militarismo, del oscuro militarismo latinoamericano y chileno, se entró al palacio y se hizo el bombardeo del Palacio de la Moneda, se entró en el palacio y en esa época, casi hasta hace pocos años, se decía que Salvador Allende se había suicidado. Pero muchas investigaciones van dando una respuesta contraria, que hay un vil asesinato de Salvador Allende. Y creo yo que hay que manifestar en realidad que el militarismo y el autoritarismo, guiado también por Estados Unidos a través de Pinochet, logró implementar un régimen neoliberal en Chile y el cual ha querido ser transportado, transferido y copiado en los diferentes modelos en Latinoamérica. Eh, y, y en ese régimen cruel de Pinochet fallecieron, se asesinaron más de 40.000 personas. Algunas estimaciones dicen que más de 60.000 personas, lo cual en realidad mm, sería una diferencia completamente brutal frente al 11 de septiembre de Estados Unidos. Bueno, familiares que nunca encontraron a sus seres queridos. Hasta el día de hoy se sigue exigiendo justicia, como dice una frase en Chile, seguimos luchando por memoria, verdad y justicia y diciendo nunca más en toda América Latina. Nunca más al asesinato y a la dictadura, al autoritarismo, a la desaparición de personas. Recordemos además que el gobierno de Pinochet, en su salida, todos sus generales militares que fueron ubicados y a quienes se repartió
grandes territorios de Chile, empresas, privilegios que gozan hasta el día de hoy, como por ejemplo pensiones vitalicias, pensiones para los regimientos, tanto de militares como de policías. Pero Pinochet nunca pagó. Fue ayudado por diferentes imperialismos. El mismo estadounidense se encontraba gozando de vacaciones en Inglaterra, en todos sus procesos, hasta que finalmente alguno de los procesos empezó a culminar y falleció el dictador. Es decir, que muchas de estas situaciones nunca fueron cumplidas a través de procesos judiciales y tampoco fueron justiciables. Los derechos de las personas que también fueron desaparecidas, perdieron la vida. Se realizó en realidad un genocidio en Chile, producto de una polarización política en la que fue truncada la democracia, porque Allende ganó con el voto de los chilenos y Pinochet ganó con la fuerza de las armas y el auspicio de los diferentes grupos políticos, económicos y también de Estados Unidos. Recordemos, o sea, la intervención de la CIA y del Plan Cóndor en América Latina. Bueno, Pinochet le traicionó a Allende No solo, bueno, Pinochet y toda la Cámara y la en cúpula el golpe. militarista. Quizá uno de los grandes errores de Pinochet fue el tardío relevo de la cúpula militar desde su entrada al gobierno, porque además Pinochet juró ante la Constitución y ante Allende que iba a defender la soberanía y el Estado chileno, lo cual no fue así, que en realidad vino después de eso una de las peores políticas autoritarias que ha tenido el planeta y Latinoamérica, y que en realidad muchos neoliberales actuales, los Chicago Boys también que intervinieron en su época en Chile para implantar el neoliberalismo, han querido decir que ahí nació la democracia, lo cual es completamente mentira. Podríamos ver nosotros que el neoliberalismo autoritario se implantó a la fuerza de las armas con los fusiles, bayonetas, se obligaba a la gente casi cual esclavismo a trabajar y mantenerse en ese régimen. Los diferentes gobiernos que han venido de esa fecha, desde que salió Pinochet acá, de la concertación, han realizado muchos pactos con el militarismo de Pinochet, con el Partido Socialista de la Concertación y con las diferentes socialdemocracias en Chile. Uno de los pocos gobiernos que posiblemente iban a ser de izquierda era el de Gabriel Boric. Eh, Usted recordará el levantamiento de Chile en 2019, a pocos meses después del levantamiento ecuatoriano, que logró tener una asamblea constituyente. Sin embargo, no logró el voto y el respaldo, porque asimismo, a pesar de que el articulado no era radical, ni revolucionario, ni nada por el estilo, los asambleístas chilenos de esa época cayeron bastante en el descrédito y también auspiciados por todo el poder mediático, el cerco mediático que es muy grande en Chile. Ahora nos encontramos en un nuevo proceso constituyente con una nueva comisión elegida por votación popular para tener una nueva constitución en Chile. Esperamos que por lo menos se cumplan la mayor carta de derechos y el bloque constitucional de los derechos humanos que ha venido siendo protegido por la mayor parte de los regímenes en Latinoamérica. Sociólogo, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué pasó de bueno y qué pasó de malo en Chile después del golpe? Después del golpe, la mayor parte de cosas que digamos que sucedieron es la implementación del neoliberalismo, el régimen completamente monopólico y oligopólico de los terratenientes y del mercado dentro de Chile. Esto de que juegan libremente las fuerzas del mercado es totalmente mentira. Se mantuvieron los precios a través de las empresas y ellos conquistaron grandes esferas del poder alrededor de la tierra, retrocedió la reforma agraria, dentro del Estado adquirieron casi puestos vitalicios. Del 73 al 89, por ejemplo, todas las cúpulas militares de sus familias adquirieron puestos dentro del gobierno y cada una de las esferas ministeriales y se mantuvieron casi hasta los años 2000. Incluso Bachelet en algunos de sus informes en su gobierno iba demostrando que, por ejemplo, algunas de las familias de la época del golpe continuaban enquistadas dentro de los poderes del gobierno. Y eso, digamos, se puede ir observando hasta el día de hoy, ¿no? Muchas de las familias, los grandes empresarios de la época del golpe de Pinochet, se mantuvieron hasta ahora
incluso podemos hacer algunas líneas, ¿no? Como del expresidente Piñera, que quizá puede mantenerse una clara expresión desde la época del golpe, banqueros, la formación de las comunas y de los barrios de potentados y acomodados en Santiago, que se mantienen hasta el día de hoy como esferas fuera de lo que sucede en el Gran Santiago y de cada uno de los barrios, de las villas y de los suburbios chilenos, que mantienen aún sus privilegios y beneficios. Bueno, dice un informe de Amnistía Internacional que se está difundiendo a propósito de este aniversario cruel de los 50 años del golpe de Pinochet en Chile. Dice, en 1991, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Comisión, documentó 2.296 casos de personas que habían sido objeto de homicidio político, de los cuales casi un millar eran casos de desaparición forzada. En 2004 y 2005, el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura halló que 28.459 personas habían sido detenidas por motivos políticos y que la mayoría de ellas habían sido torturadas. La comisión se reabrió en 2010 para evaluar más casos de desaparición forzada, homicidio político, encarcelamiento por motivos políticos y tortura. El total de personas reconocidas oficialmente en Chile como desaparecidas o asesinadas entre 1973 y 1990 es de más de 3.200 y el de personas que sobrevivieron al encarcelamiento por motivos políticos o tortura son de cerca de 40.000 personas. Ahora bien, el número incluso puede ser falsable, porque la violación de los derechos humanos en Chile fue completamente inclemente. La violación de los derechos humanos, asesinatos, desapariciones de estadios llenos de jóvenes apresados, muchos de ellos desaparecidos, artistas torturados, políticos de la oposición, políticos socialistas también de la línea comunista, pero también políticos liberales que se estaban oponiendo a la dictadura de Pinochet, todo un sector que en realidad fue apaleado y perseguido, toda la sociedad chilena, y miles de jóvenes profesionales que salieron de Chile hacia el exterior, exiliados, y que algunos de ellos hicieron familia en los diferentes países de Latinoamérica, muchos de ellos del sector de la cultura, también profesores que hicieron cátedra en las universidades, por ejemplo, ecuatorianas, escapando de la cruel dictadura pinochetista, porque además una de las cosas que se violó permanentemente es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la opinión, incluso a la educación, a la libertad de expresión, asociación, etcétera, que es toda la Carta de Derechos Civiles y Políticos que tenemos en nuestras constituciones. No tenemos que olvidar estos miles de asesinatos y las crueles violaciones de los derechos humanos. Todas las personas que pensaban diferente fueron perseguidas, encarceladas, torturadas y muchas de ellas desaparecidas. En términos sociales, como hace un momento decíamos, es un delito de genocidio, de lesa humanidad que se cometió en la época del gobierno de Pinochet, y lo cual nosotros no podemos olvidar, a pesar de que varios historiadores del lado pinochetista traten de olvidar y que tienen muchos medios todavía poderosos en Chile y en Santiago. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile llevaron a cabo un golpe de Estado para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de la Moneda. Allende murió ese mismo día mientras defendía el Palacio de la Moneda. Este golpe dio origen al establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet y a una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Durante este periodo se cometieron graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Miles de personas fueron detenidas, torturadas o ejecutadas por motivos políticos, así como víctimas
de desaparición forzada. También la censura de los medios de comunicación y la persecución de la oposición política se convirtieron en prácticas comunes. Ahí está resumido todo. Hay una interesante carta que leyeron, no voy a poner toda la parte que leyeron algunos jóvenes y mujeres en Chile, que dice, todas juntas leemos, nunca más somos el coro, nunca más la democracia bombardeada, nunca más un presidente muerto, nunca más en llamas la moneda, nunca más la violencia desatada, nunca más un país en el espanto, nunca más la palabra silenciada, nunca más el fin de la memoria, nunca más hermanos delatados, nunca más corazones traicionados, nunca más personas prohibidas, nunca más una dictadura. Bien, oportuno la entrevista con este motivo, lamentable, no es para hacer ningún homenaje a nadie, eh, hablando de Pinochet y sus secuaces. Jaime, gracias por el espacio, gracias por la entrevista, gracias por recordar este lamentable episodio de la vida chilena. Muchas gracias a usted, estimado Jaime, y nunca olvidemos la historia, que no se repitan los hechos crueles. Bien, gracias al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, catedrático universitario. Desde siempre y hasta siempre.